El Señor les bendiga, mis hermanos. Hemos llegado a otro sábado, mis hermanos, glorioso sábado. Bueno, le vamos a decir a nuestro hermano Tony y al grupo de alabanza, el Señor les bendiga y les siga dando ese talento para que alabemos a nuestro Señor. Vamos a ver una escuela muy bonita el día de hoy, mis hermanos. Yo creo que todos nos gozamos con esta escuela y con todas las que han antecedido, ¿verdad? El amor, la paz, el gozo. Yo creo que eso lo practicamos sin darnos cuenta. Pero vamos a empezar, mis hermanos, haciendo una oración y quiero que me acompañen, por favor. Bendito y buen Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecido siempre, Señor, porque nos permites llegar hasta este lugar, alabarte, cantarte esas alabanzas que endulzan tu corazón, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana pongas un corazón dispuesto, que todo lo que aquí comentemos sea lo que tú quieres que tu pueblo escuche y que sea para edificación. Te pido, Señor, que bendigas por nombre a cada uno de los presentes, a cada uno de los que se han conectado, a aquellos que están por llegar. Que guardes también a aquellos que por alguna razón están en casa, tal vez con alguna enfermedad, pero esperando en ti, Señor, que tú vas a contestar sus oraciones. Todo esto yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y tengo por ahí una diapositiva, mis hermanos, porque quiero empezar con esta diapositiva. No sé si conocen estas dos imágenes, hermanos. Por ahí oí algo, el bambú. Sí, ¿verdad? ¿Y la otra? ¿Cómo se llama esta flor, hermanos? Esta es una especie, no. Mujeres, hermanas, ustedes que conocen de flores, que les regalan tantas flores. Si les regalan flores, yo sé que la van a conocer, pero tal vez no. ¿Cómo? No, son muy diferentes. ¿Cómo? No, ni girasoles, ni dalias. Veo rosas. Esta es una begonia, mis hermanos. Es una de las 1000 especies de begonias que existen, pero esta es muy particular porque abre sus pétalos cada 7 años y sus pétalos se cierran a los 7 días y después a esperar otros 7 años. Igual el bambú, ya lo mencionaron ustedes, hermanos, puede crecer muchísimo, mis hermanos, pero lleva muchos años para que empiece a florecer. Y la razón es porque está echando raíces y las echa para abajo y para un lado. Pero cuando empieza a crecer, mis hermanos, los que han sembrado bambú tienen un problema serio para quitarlo porque crece mucho y va invadiendo lo que tal vez los que lo sembraron
no quieren que se siga expandiendo. Así es que esta begonia es llamada la flor de la paciencia, mis hermanos. Y si a alguien de ustedes alguna vez le regalaron una begonia, tengan cuidado, mis hermanos. Porque el significado de regalar una begonia dicen que es: te esperaré hasta la muerte. Así es que si se casaron, que le regale la begonia va a estar esperando a que se separen, a que se divorcien o a que el esposo o la esposa muera. Así es que tengan cuidado, mis hermanos, hermanas. Si le regalan una begonia, pregunten antes. Yo recuerdo una canción, mis hermanos, de hace mucho tiempo, de un hombre que esperó pacientemente, porque eran los 15 años. Algunos se deben recordar de esta canción. Esperó los 15 años y estaba ansioso por ir a bailar el vals con ella, pero se le adelantó otro. Y durante el baile, pues la niña se enamoró y él también, y formaron una familia, pero luego de muchos años, 40 años, se separaron. Ella se quedó con los niños y él le envió una carta en la que decía: yo estuve esperando por ti para bailar porque pues estaba enamorado. Recuerdo tu colita de caballo, tus frenos, y ahora dice: te sigo esperando. Yo soy el flaco que ves en esa foto. Ahora pues ya no tengo pelo, dice, pero te sigo esperando. Así es que no le regaló una begonia, mis hermanos, pero la esperó todo el tiempo. Lo importante, mis hermanos, de la paciencia, del amor, del gozo, es que podamos practicarla. Yo sé que muchos de nosotros sabemos sumar, mis hermanos. El amor, el gozo, la paciencia, la debemos de practicar. Ya estamos aprendiendo, sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, pero lo importante es que los practiquemos, porque los practicamos todos juntos, hermanos. Yo sé que todos sabemos sumar, pero si yo les pregunto, y esto es de primero, segundo primaria, ¿cuáles son las propiedades de la suma o de la adición? ¿Quién me puede decir dos? Y todos sabemos sumar y todos lo aprendimos una vez, mis hermanos. Todos lo aprendimos una vez en la escuela. Muy bien. La adición o la suma. Adición o suma, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades? No escuché. El sumando y el resultado. Ok. Menos y más. Las propiedades son que es asociativa y que es distributiva. Eso lo aprendimos, y aprendimos también la teoría de conjuntos, y se recuerdan ustedes, ¿verdad? Pero al final lo que importa es sumar, y lo hacemos. Y lo hacemos sin necesidad de una calculadora, aunque tal vez no recordemos las propiedades de la suma o de la adición, pero sabemos sumar. Así es que, aunque no sepamos todos los frutos del Espíritu, mis hermanos, lo importante es que los practiquemos. Eso es lo más importante, ¿verdad? El último canto que cantaba el hermano Tony, pues nos decía mucho de eso, ¿verdad? También decía: queremos un consolador. Vamos a ver la segunda diapositiva, mis hermanos.
¿Qué les dice esta diapositiva, mis hermanos? La metamorfosis, por ahí escuché algo. ¿Qué más? Transformación, muy bien, muy bien. Con paciencia, mis hermanos, todo es posible. Vean allá un roble. Ese roble, para que crezca, mis hermanos, tarda años. Pero ¿sabe cuánto puede vivir un roble? Siglos, hasta 1000 años. Ese es un símbolo entonces de que hay crecimiento y el crecimiento tarda. El roble no se extingue tan fácilmente con el fuego. Ahí está la araña, esa es una viuda negra, mis hermanos, no está ahí por ser una viuda negra. Pero igual, mis hermanos, las arañas, ¿cuánto tardan? ¿Con qué paciencia hacen su telaraña? Conocí una señora yo que nunca pude enseñarle a decir telaraña, siempre decía teralaña. Y le corregí muchísimas veces y no. Pero ¿cuánto tarda, mis hermanos, una araña y es un arte, mis hermanos? Si ustedes ven una telaraña, ese es un arte, pura paciencia, ¿verdad? Ir hilo por hilo, mis hermanos. La mariposa, ya dijeron, ¿verdad? Transformación, sufre una metamorfosis, mis hermanos. Pero al final, belleza, ¿verdad? Después de ser un gusano. La tortuga también, mis hermanos. Muy lenta, dice, más sabe la tortuga del camino que la liebre. Y eso es cierto, mis hermanos. La liebre no conoce nada del camino, pero la tortuga. ¿Y cuánto vive una tortuga, mis hermanos? Más de 100 años. Y hay una flor ahí, ahora esa sí la van a conocer, mis hermanos. ¿Cómo se llama esa flor, mis hermanos? Se conoce como ninfa también, pero esta es un poquito diferente. Esta es una flor de loto. Y lo importante de esta, mis hermanos, es que la mayoría de veces crece en aguas fangosas, ¿verdad? Y así nos pasa a veces a nosotros, hermanos. Para crecer, a veces tenemos que venir del fango, ¿verdad? Muchos venimos del fango, mis hermanos. Muchísimos. Todo esto, mis hermanos, es paciencia. La tortuga es un símbolo de la paciencia. Les quiero contar una anécdota, mis hermanos, porque a veces somos impacientes. Y más cuando trabajamos en lugares donde concurre mucha gente. Pues llegó un niño a una heladería y se sentó, pero no pedía nada, estaba contando su dinero, ¿verdad? Puras monedas. Y se acercó la mesera que atendía en esa heladería porque vendían algunas cosas más. Y le dijo, ¿qué vas a pedir, hijo? Ahorita. Y pues habían otros clientes y ella quería que se quitara de la mesa lo más rápido posible. Y llegó otra vez, ¿qué vas a pedir, hijo? Y le preguntó él, ¿cuánto cuesta un helado de cono? Cuesta 1.35. Ok, gracias. Y seguía contando su dinero y volvió a regresar. ¿Ya te decidiste, hijo? ¿Cuánto cuesta un helado de vasito? 1.50. Y pues ya ella estaba, pues, ¿verdad? Perdón por el vocabulario, mis hermanos, pues estaba sacada de onda, ¿verdad? Y regresó nuevamente. ¿Ya te decidiste, hijo? Sí, le dijo.
1.35 vale el de cono y 1.50 el de vasito. Sí, hijo, ¿cuál quieres? ¿Para qué te alcanza? Deme uno de cono, le dijo, de 1.35. Y fue y se lo sirvió de muy mala gana. Y el niño se comió su heladito y se fue. Y cuando ella fue a limpiar la mesa, porque habían más clientes, habían ahí 15 centavos de propina. Eso le hubiera alcanzado para comprar su helado de 1.50, pero él estaba pensando, ¿verdad? Y a veces, hermanos, hay situaciones en las que nosotros perdemos la calma muy fácilmente. Y este era un niño. A veces nosotros perdemos la paciencia, la calma con nuestros padres, quienes todavía tienen sus padres. A veces perdemos la paciencia, mis hermanos. Hay un video que está un anciano yo creo que muchos lo han visto porque ese se hizo viral, mis hermanos. Está el anciano con su hijo sentado en una banca y él está en su celular. Y él escucha el canto de los pajaritos y le dice, ¿qué es eso, hijo? Es un pajarito, papá. Y al rato, ¿qué es eso, hijo? Es un pajarito, papá. Pero ya cuando le pregunta como 20 veces, papá, ya te dije, es un pajarito, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Verdad? Y le dice el papá, hijo, le dice, ¿no recuerdas cuántas veces yo te repetía lo que tú querías saber? Y es cierto, mis hermanos. A veces perdemos la paciencia con nuestros papás, pero también con nuestros hijos muchas veces, ¿verdad? Así es que también hay un canto, mis hermanos, que dice que de la noche a la mañana no podemos tener todo lo que pidamos. Es poco a poquito, mis hermanos. No recuerdo quién canta este canto, mis hermanos. Pero dice también, tú sabes que la bendición viene. Porque las bendiciones las vemos cada día, mis hermanos. Así es que hay que sembrar, porque luego que vamos a cosechar, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A mi hermana, por favor. Colosenses 3, 12 y 13. ¿Dónde encontramos ese versículo en la escuela, mis hermanos? Es el primerito que vemos ahí, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, que yo pensé que había olvidado mis lentes, mis hermanos. Y esta diapositiva tiene relación con ese versículo, mis hermanos. Lo vamos a leer, mis hermanos. Si usted ya lo leyó y se lo aprendió de memoria, qué bueno. Dice, vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué relación tiene este versículo con estas imágenes, mis hermanos? Si ustedes ven, ahí hay unos policías, no tenemos necesidad de poner ahí que son policías, ¿verdad? Hay otro de blanco. ¿Qué es ese de blanco, mis hermanos? Es un chef. Hay otro que tiene un delantal o un mandil rojo. ¿Qué es? Es un carnicero. Y la señorita de celeste es una enfermera. Y el que está al centro es un bombero, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, esas son vestimentas muy reconocidas. Solo lo vemos y ya sabemos cuál es su profesión o su oficio.
¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo sabe la gente que nosotros somos cristianos? ¿Cómo sabe? Fíjense que el versículo dice, vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Cómo sabe la gente, mis hermanos, qué somos nosotros? ¿Por cómo nos vestimos? Porque venimos con traje, con corbata, las hermanas con falda larga y bajo el brazo una Biblia o el himnario, o muchos otros quizás porque llevan una cadena con una cruz. ¿Cómo es que nos conocen entonces? ¿Será por la forma en que vestimos, mis hermanos? Aquí no dice vestidos con traje oscuro, con corbata. No, dice vestidos de mansedumbre, mis hermanos, que se dé en nosotros la paz. ¿Cuál es la vestidura entonces de nosotros, mis hermanos? Tenemos una vestimenta espiritual, mis hermanos, y esa se debe hacer notar. Eso nos distingue de los demás, mis hermanos. Igual que al carnicero o al policía lo distingue ese uniforme. Pero también habemos algunos que usamos disfraz, hermanos. Y para mí, a veces lo que usamos en nuestras iglesias es un disfraz. Porque en realidad no mostramos, hermanos, lo que debemos mostrar. Solo es un disfraz. ¿Verdad? Y ustedes saben, mis hermanos, aquí a veces venimos muy bien arregladitos, con traje. Todos esos que usamos disfraz, hermanos, decimos que somos seguidores de Jesús, pero nuestros actos, mis hermanos, no están reflejando realmente la vestidura espiritual. Y es cierto, mis hermanos, nuestro carácter y nuestra manera, mis hermanos, de enfrentar las situaciones en la vida, debemos enfrentarlas con la vestidura del cristiano. Pero a veces nos desesperamos, hermanos, y es fácil, mis hermanos, a veces que nos saquen de control. Y es una lucha constante, mis hermanos, es una lucha constante. A veces, por un pequeño detalle, nos enojamos. Y se nos nota, mis hermanos, se nos nota. Se nos nota que estamos enojados, porque hasta a veces nos sale color, ¿verdad? Nos ponemos rojos, mis hermanos. Y nuestra mirada es diferente. Y entonces, ¿en dónde está el gozo, mis hermanos? ¿En dónde está el amor? Y a veces hasta con nuestra pareja, mis hermanos. ¿Verdad? Decimos cosas que no debemos decir, porque somos impacientes a veces. ¿Qué es la paciencia entonces, mis hermanos? La paciencia es calma. La paciencia es serenidad, es sosiego. Si nosotros no tenemos paz, mis hermanos, si no tenemos sosiego, si no tenemos calma, si no somos calmados, entonces no somos pacientes. ¿Qué sería lo opuesto de la paciencia entonces, mis hermanos? ¿Perdón? Sí, la impaciencia, a veces lo contrario, pero también cuando estamos ansiosos, ¿verdad? Cuando uno va a una entrevista de trabajo, mis hermanos, ahora hay cámaras por todos lados, pero ahora es menos detectable cuando estamos ansiosos, porque
Si vamos a atender, por ejemplo, a público, no quieren una persona ansiosa. Ahora es muy fácil, mis hermanos, porque cuando estamos en espera de que nos entrevisten, estamos en el teléfono, ¿verdad? Y a veces hasta nos reímos, ¿verdad? Pero antes, mis hermanos, si estábamos esperando, como no teníamos un teléfono y los que no acostumbraban a leer un libro, a llevarlo, estaban somatando la silla o el escritorio o moviendo el pie, ¿verdad? Eso es porque estamos ansiosos. Y ya con eso, incluso en migración, mis hermanos, esa gente tiene buen ojo porque sabe cuando la gente está haciendo línea y está nerviosa porque algo trae. Y ya, lo van a sacar de la fila y lo llevan a segunda revisión. Así es que algo contrario a la paciencia también es la desesperación, mis hermanos. Nos desesperamos muy fácilmente. Vamos a ver otra diapositiva. Mi hermana Jessica, por favor. Y dice, ¿su familia le conoce a usted porque es paciente? ¿Su familia, su esposa, sus hijos dan fe, mis hermanos? ¿O no? ¿Qué dirían? Dice, ¿se desespera usted cuando espera a que le sirvan en un restaurante? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos salido de un restaurante? Recientemente fuimos a un restaurante y un amigo mío se enojó porque es un restaurante que vende muy buena comida en Guatemala. Y llegó la que nos atendió y pedimos. Entonces dijo, ¿quién va a pagar la cuenta? Pues va a ser una sola cuenta. Ok, dijo, entonces sí, van a ser tanto, ¿verdad? 1,800. Y mi amigo le dice, ¿pero por qué nos estás cobrando? Así es, esta es la regla del restaurante. A mí me pareció extraño también, mis hermanos. ¿Perdón? Sí, antes de comer. Pero yo no dije nada. Ahí me porté bien. Y mi amigo pues le dijo a la muchacha que estaba atendiendo, ahora que qué mal servicio, que eso nunca lo he visto. Y es la regla, dijo. Y pues tuvimos que pagar. Pero después que ella se fue, yo le dije, lo que pasa, le dije, es que aquí tardan en servir porque todo es hecho en el momento. Y la gente a veces se desespera y se va. Hicieran 10 pupusas de queso con loroco y a otra gente no le gustan, pues van a tener que esperar. Entonces, por eso es, porque ese restaurante llega mucha gente, entonces o se espera porque ya pagó, ¿verdad? Entonces eso es una manera, mis hermanos. Dice, una esposa que no se deja afectar porque su esposo ronca toda la noche. Eso también es tener paciencia, mis hermanos. Yo tengo paciencia. Muchas veces, no. Mi esposa tiene paciencia. Pero a veces eso desespera, nos quita el sueño, ¿verdad? Y pues a veces solo le hacemos un poquito así, pero a veces no para y hay que empujarla hasta que caiga. Hasta que caiga. Ok, un hombre que le está enseñando a manejar a su esposa, eso también es desesperante, mis hermanos. No lo digo por mí, pero eso es desesperante, mis hermanos, estar enseñándole a alguien porque cree que ya sabe manejar, porque ya manejó a algunas mías, ya cree que puede, y si uno está corrigiendo qué es lo que está mal,
pues se enojan, ¿verdad? Pero eso, si ustedes han tenido estas experiencias, hermanos, su familia, su esposa, sus hijos pueden dar fe de esto. La siguiente diapositiva. Soy impaciente yo. Y dice, mis hermanos, esperar por nuestro turno y preguntarle a la recepcionista cuánto tiempo más debo esperar. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, mis hermanos? A veces andamos deprisa, mis hermanos. A veces andamos corriendo. Y antes de esperar ya estamos preguntando de cuánto tiempo va a ser la espera. Pero que no vaya a ser un caso de migración, hermanos, porque ahí, miren, calladitos. Ahí no decimos cuánto voy a esperar, ¿verdad? Toco la bocina o el claxon a otro conductor cuando el semáforo ya dio verde y el conductor no se mueve. ¿Lo hacemos, hermanos? Yo casi nunca lo hago, a menos de que ya haya dado rojo y empieza a dar verde otra vez. Ahí yo digo, este se durmió. Que nos pasó una vez con mi esposa, ¿verdad? Que dio rojo 2 veces y mi esposa quería, no digo el nombre para no, pero quería que le bocinara, ¿verdad? Y que si estaba borracho y se había quedado dormido. Y cuando le pitamos, despertó y se fue. Y le echamos a la policía también. Porque podía causar un accidente, mis amigos. Sí, ¿verdad? Y él se fue como loco. Y esa es otra ocasión, mis hermanos. Nos hemos enojado porque nuestros hijos en un viaje largo preguntan y preguntan, mis hermanos, ¿cuánto falta para que lleguemos? ¿Cuántas veces nos han preguntado lo mismo, hermanos? Pero si íbamos a Yosemite o a San Francisco, hijo, ¿verdad? Ahora ya no preguntan tanto porque van ahí en la tableta o en el teléfono, pero de todos modos preguntan. Siguiente diapositiva. ¿Algo de esto ha pasado con ustedes? Ahí está alguien en el volante que está desesperado tal vez. Ahí está alguien en un sillón, ¿verdad? Haciendo, porque está impaciente. Allá hay otro en un supermercado, la cajera hablando con su amiga. ¡Ay, cómo te fue el fin de semana! Y yo con prisa, ¿verdad? Me desespero y a veces les hemos dicho, mis hermanos, les hemos dicho, la línea se está haciendo más larga o yo tengo que trabajar. Y la otra, mis hermanos, ¿a alguien le ha pasado eso, que le han llevado tarde la pizza o después de 1 hora, 2 horas, o las alitas? Y cuando llega la persona le dice, ya no las quiero. Y voy a llamar a Pizza Hut porque, y no es mala propaganda para Pizza Hut, voy a llamar porque está llegando tarde. Y piensa tal vez que se fue a otro lado, pero a veces el tráfico, mis hermanos, y les hemos puesto una cara de malos amigos, ¿verdad? O no le damos propina. Por eso ahora cuando pedimos algo para que nos lleven, hermano, ya cobran la propina también, para evitar eso, ¿verdad? Porque ya nos conocen. No a nosotros, ¿verdad? Pero a muchos. La paciencia, mis hermanos, es esa tolerancia que mostramos bondadosamente ante la incompetencia. Una cajera o alguien que nos está atendiendo en una farmacia, ante el retraso y también ante las malas miradas, las malas contestaciones que a veces nos dan, o cuando nos ignoran o nos rechazan.
Eso es la paciencia, mis hermanos, tolerar. Los varones tal vez no van a dejar mentir, pero yo tuve recién, y parezco autorreferencial, mis hermanos, pero son cosas que me pasan y se las quiero comentar porque a veces pues pierdo la paciencia, ¿verdad? Y estuve en un colegio y había una persona que estaban atendiendo. Y la persona que estaba atendiendo, cuando yo llegué a la puerta, me miró, pero no me dijo nada. Entonces me senté. Llegó otro muchacho, no le dijo nada, pero se sentó a la par mía. Yo dije, yo voy primero, ¿verdad? Pero después llegó una muchacha muy guapa. Y, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Verdad? Yo me puse, no sé cómo me puse, mis hermanos, pero me enojé. Y sí, le dijo, venga para acá, y él le empezó a ayudar, ¿verdad? Yo estaba tratando de sacar un número de estudiante para una persona. Y se tardó con ella como 20 minutos, y vaya para allá, y si quiere regrese, aquí le voy a ayudar, y le dio su tarjeta. Y yo, nada. Pero pasaron como 20 minutos y yo tenía que regresar a mi trabajo, entonces le dije, señor, le dije, yo vine antes que la señorita que usted atendió. Y se me quedó viendo, ¿verdad? Yo le dije, había hecho una cita, no está la persona con la que vine, pero pienso que usted me puede atender y ya pues me atendió. Y después fue muy amable, ¿verdad? A mí también me dio su tarjeta. Pero me sentí mal, mis hermanos. Me sentí ignorado. Me sentí como invisible, ¿verdad? A veces nos invisibilizan, mis hermanos. Yo recuerdo antes cuando llegaba a una fiesta, creía yo, todas las miradas de las muchachas estaban en mí. Eso creía yo. Ahora cuando llego a una fiesta, las muchachas ni me miran. Invisible, ¿verdad? Pero así es, mis hermanos, eso nos va pasando. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha cedido usted su derecho y lo ha hecho con gozo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha cedido su derecho? Pero a veces cedemos nuestro derecho, pero no lo hacemos de buena manera. ¿Verdad? No lo hacemos con gozo porque eso nos sale del corazón, mis hermanos. O tal vez usted ha cedido su derecho, pero se ha enojado, ¿verdad? A veces se nos mete un carro, mis hermanos, y tenemos que cederle porque si no le pegamos, ¿verdad? Le cedemos a ellos el derecho, pero debemos quedarnos callados, ¿verdad? Aunque no nos guste, no se lo dimos con gozo porque a veces le adelantamos un poquito para que no se meta. Y por lo menos yo a veces soy así, mis hermanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Su mal humor, mis hermanos, ¿alguna vez lo ha metido en problemas? Porque a veces nos sentimos gallitos, ¿verdad? Gallitos de esos gallitos de pelea. Y el mal humor, mis hermanos, a mí me ha metido en muchos problemas. A veces dicen, no, con él no, porque él es de mecha corta, dicen, ¿verdad? Yo no me considero así, mis hermanos, pero también anteriormente yo decía, yo no me dejo de nadie. Pero Dios tiene que hacer ese cambio en nosotros, mis hermanos. La siguiente diapositiva. ¿Somos pacientes o impacientes, hermanos? Aquí hay tres gráficos, mis hermanos. Yo creo que ustedes la reconocen, ¿verdad? La de arriba, ¿quién es? Es Moisés. Abajo
está el desierto. Supuestamente es Cádiz. Y en la derecha, ¿quién se imaginan ustedes que es? ¿Quién? José, sí, José. Vean. ¿Qué se dice de Moisés en la palabra, mis hermanos? Que era el hombre más manso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí cuando estaba en el desierto y toda la gente le estaba reclamando? Están muriendo de sed, mis hermanos. Por eso está el desierto ahí. Ahí no habían cocos, ahí no habían naranjas. No había comida. Si querían hacer un caldo, ¿de qué lo iban a hacer, mis hermanos, si no había agua? ¿Qué pasó con Moisés? Tanto que le estaban diciendo. Muy bien, hermana. Si me quedo sin voz, voy a tener una asistente de hermana Macari aquí. Mis hermanos, cuando todos estaban protestando que ¿por qué nos trajiste aquí a morir de la sed, del hambre? Nos hubieras dejado allá en Egipto. Dice que Moisés se postró y pues dijo, ¿qué hago con este pueblo rebelde? Y dice que Dios le dijo, y esa no era la primera vez que el pueblo era rebelde, mis hermanos. Vete con Aarón, vas a ir a donde está la roca, le vas a hablar delante de todos y de esa roca va a brotar agua para que sacien su sed. Y sí, caminó con Aarón, reunió a todo el pueblo y cuando llegó ahí dice que les dijo, rebeldes, ¿qué quieren? ¿Que les saquemos agua de esta roca? Dios le había dicho que se llevara la vara, mis hermanos. Y con esa vara golpeó 2 veces y dice que salió agua a borbollones, no sé si es a borbollones o a chorros, mis hermanos, pero dice que saciaron su sed tanto el pueblo de Israel como todos sus animales. Pero eso tuvo consecuencia, mis hermanos. ¿Verdad, hermana Macar? Muy bien, hermana, sí. Por eso no entró a la tierra prometida, mis hermanos, porque no siguió las instrucciones. Y eso es que era el hombre más manso, ¿verdad? Pero yo me imagino en ese desierto, si nosotros a veces en el verano, afuerita de la casa o en el carro, cuando se nos descompone el aire, vamos de mal humor, mis hermanos. Y ahora en el desierto, no sé cuántos grados centígrados o Fahrenheit, pero debe haber sido una desesperación del pueblo de Israel. Así es que ese es Moisés. Perdió la calma ahí, ¿verdad? Y José, mis hermanos, ¿qué pasó con José? ¿Ustedes creen que la palabra no dice que José tuvo miedo cuando lo vendieron como esclavo? Tampoco dice que se quejaba, ¿verdad que no? Aguantó, mis hermanos, aguantó. Había un plan, era un plan de Dios. A pesar de la adversidad, mis hermanos, José estaba puesto ahí porque Dios ya tenía un plan. Así es que no hubo desesperación, fue a la cárcel. Al final, mis hermanos, fue como el segundo, ¿verdad? Porque tenía mucho poder. Y él sabía cómo administrar. Así es que hay cosas que parece que son malas, mis hermanos, pero al final nos hacen bien. Quiero leer Hebreos 6, 14 y 15, mis hermanos. Y
Si ustedes tienen ahí esa lectura, por favor, vamos a Hebreos 6, 14 y 15. Aquí vamos a ver otra. Dice 14 y 15, ¿verdad? Diciendo, vamos a leer desde el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó con paciencia, mis hermanos. ¿Cuántos años esperó por la promesa? Cuando le dieron la promesa, cuando Dios le dio la promesa, dice que tenía 100 años. ¿Cuánto esperó por la promesa, mis hermanos? 25 años. Y hermanos, en el desierto, a él lo sacaron de su tierra. Vete de tu tierra y tu parentela. Y lo mandaron al desierto. Y ahí esperó 25 años. Tengo, no, vamos a esperar, mis hermanos, por la otra diapositiva. Nosotros, mis hermanos, no sabemos cuándo va a volver Cristo, pero debemos esperarlo pacientemente. Pero a veces, mis hermanos, somos tentados a olvidar a Jesús mientras esperamos. ¿Por qué? Porque se nos hace larga la espera. Quisiéramos que ya viniera. Yo desde que era niño estoy oyendo Cristo viene y no viene. Y probablemente vamos a morir, hermanos, o tal vez algunos van a estar vivos cuando Cristo vuelva, pero va a volver. Va a volver. Otro ejemplo, mis hermanos, de paciencia es David. Si ustedes recuerdan, hermanos, en sus carreras él andaba huyendo, mis hermanos, de Saúl porque lo quería matar. Sin embargo, mis hermanos, dice que se dio el tiempo para encomendar a sus papás al rey de Moab. Y dice que le dijo, quiero que se queden aquí, que se alojen aquí, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Imagínense, hermanos. Se tomó el tiempo, andaba viendo y se tomó el tiempo para ir a dejar a sus papás ahí. Aunque, mis hermanos, también él no se desesperó él ya había sido ungido para ser rey. Pero no se desesperó, ¿verdad? Esperó. ¿Recuerdan ustedes que lo tuvo en sus manos cuando Saúl entró a la cueva donde ellos estaban escondiendo? Y dice que fue a hacer sus necesidades. Y le dijeron, ahora es cuando David te anda buscando para matarte, así es que aprovecha. Y dice que no, le cortó el ruedo de su manto. Y salió y fue a decirle, hey, tú crees que yo te quiero matar, pero no. Mira, aquí está la prueba, te tuve en mis manos. Y dice que Saúl reconoció y le dijo, es cierto, David, lo único que te pido, yo sé que vas a ser el rey de Israel, le dijo, y que la gente va a estar bien contigo, pero lo único que te pido es que guardes a mi familia. Y en realidad, mis hermanos, ¿cuánto tiempo pasó también Mefiboset escondido? Porque era el último de la familia de Saúl, dice, ¿verdad? Dice que no se podía ni siquiera arrastrar,
¿verdad? Pero David tuvo clemencia, ¿verdad? Y esperó, mis hermanos. Él lo pudo haber matado, pero dijo, no, yo no puedo matar al rey si él es el ungido. Vamos a hacer una pausa, mis hermanos, de 5 minutos, para ver si tienen paciencia. No es cierto, mis hermanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, mis hermanos. Dice, esto ya es el cuerpo de la escuela, mis hermanos. Dice, uno de los atributos de Dios más celebrados en las Escrituras es que es paciente o lento para la ira. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Números 14, 18. Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y felicidad. Si quisiéramos ponerle un énfasis ahí, tal vez dijera, mis hermanos, soy lento para enojarme, pero también estoy lleno de amor inagotable, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un énfasis ahí, mis hermanos, pero con esto es suficiente, ¿verdad? La siguiente diapositiva, mi hermana. Paciencia con la hermana, mis hermanos. Dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte, lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije que antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Esto pasó después, ¿verdad, mis hermanos? Porque Jonás dice que fue a predicar, arrepiéntanse, pero al final se arrepintieron, mis hermanos, y dice que Dios ya no hizo nada en contra de ese pueblo asesino. Los perdonó. Porque es misericordioso, mis hermanos. Y por eso Jonás dice, yo ya sabía. Por eso no quería ir. Porque ¿qué le estaba diciendo? Yo no quería que los perdonaras. Porque ya les habían hecho mucho daño, mis hermanos. Ya les habían hecho mucho daño. Siguiente diapositiva, mi hermana. Hermano. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Siguiente diapositiva. Dice, el hecho de que Dios sea lento para la ira representa una disposición de ceder el control. Lo que hace Dios es ceder el control, mis hermanos. La paciencia aguarda, pero no es una resignación. Hay casos, mis hermanos, en que supe de un caso de una mujer que estuvo en coma por 20 años y la familia llegó y tenía la esperanza de que iba a volver del coma. Y un día despertó y dijo, tengo hambre. Solo tengo unos chicken nuggets aquí. Dice, no. Y le dieron algo de comer, mis hermanos, pero líquido. Y se imaginan ustedes, yo creo que ella tenía 18 años cuando quedó en coma en un accidente. Despertarse cuando tenía 38 con toda la tecnología y rodeada de máquinas, y ha de haber sido para ella un shock, ¿verdad? Eso para ella fue un shock. Pero la familia tenía la esperanza, mis hermanos, y tuvo paciencia de estar yendo todos los días o por lo menos una vez por semana, 2 veces, no sé, mis hermanos. Pero
sus oraciones fueron escuchadas. Dios sabe cuál es el tiempo perfecto. Así es que no desesperemos, mis hermanos, porque nuestras oraciones no son escuchadas. Tengamos paciencia. Dios responde todas nuestras oraciones. Pero a veces queremos que sea ya porque estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿verdad? Esta sociedad así nos lleva. Hacemos una búsqueda en Google y queremos ya, ¿verdad? Si se tarda 5 segundos, dice un experto en cuestiones de buscadores, que la gente, el 30% de la gente dice que se sale de buscar una palabra a los 5 segundos. Y más de un 75% cuando ya han pasado 15 segundos, porque queremos todo de inmediato, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no es una resignación. ¿Qué hubiera hecho esa persona en el caso de esta persona en estado de coma? Se hubiera resignado, ¿verdad? Pues el Señor me lo quitó, que es lo que oímos muchas veces. Pero no. Dice que no es una resignación. Esta no busca su propio bien, su objetivo es el prójimo, la paciencia está al servicio del perdón. Dios no se apresura a la ira con el propósito de darle espacio al arrepentimiento y la restauración. ¿Cuántos años, mis hermanos, para que nos arrepintamos? Y estoy hablando de la población mundial. ¿Cuántos no se han arrepentido todavía de la vida que han llevado? ¿Y cuántos se han arrepentido a medias, verdad? Todavía tenemos esa oportunidad, mis hermanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Esto lo encontramos en 2 de Pedro. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos, que nos arrepintamos. No es, dice, no es que sea lento para cumplir su promesa, sino que está dando esa oportunidad para aquellos que todavía no se han arrepentido. Vamos a ver otra diapositiva. Dice, la paciencia de Dios es justamente el fruto que el Espíritu siembra en nosotros. De hecho, nos sentimos tentados a controlar los eventos y hacer juicios sobre los demás. Pero la paciencia significa rendir el control y apoyarse mutuamente. Dice, lento para la ira significa soltar el deseo de hacer juicio y perdonarse los unos a los otros. Nosotros constantemente, hermanos, estamos haciendo juicios, ¿o no? Hacemos juicios de todo, mis hermanos. Si alguien se quedó sin trabajo, ¿por qué se quedó sin trabajo? De plano llegaba tarde. Yo creo que no hacía bien su trabajo, se salía temprano. Pero ahora con tantas aplicaciones, hermanos, que ya no hay necesidad de ir a ponchar en un tarjetero, ¿verdad? Ahora en el teléfono, tantas aplicaciones que hay. Y yo hago mi horario. Pero a veces hacemos juicios. Le quitaron el trabajo porque se levantaba muy tarde y llegaba todos los días tarde. ¿Cuánto es el mínimo que nos dan para llegar tarde, mis hermanos? O el máximo, mejor. 5 minutos.
Tengo un amigo que trabaja en un trabajo que son muy estrictos. No puede marcar antes de que sea el tiempo, que sean las 8, por ejemplo. Pero si poncha a las 8:06, le quitan por cada minuto 1 hora de trabajo. Eso es mucho, ¿verdad? Eso para mí es un abuso. Y yo ya se lo dije a él que reclame, pero no sé si va a reclamar. Porque a veces por reclamar también nos pueden quitar nuestro trabajo, ¿verdad? En el caso de David, mis hermanos, David supo esperar. Tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice, la paciencia santa, hermanos, tiene que ver con la perseverancia y la resistencia. Vamos a leer Santiago 5 del 7 al 11, que es la lectura aquí, mis hermanos. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Siguiente diapositiva, por favor. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Dios dejó que el diablo lo tentara, mis hermanos, lo destruyera, todo lo que tenía, familia. Pero al final, mis hermanos, dice que el Señor fue bueno con él. La historia de Job es de perseverancia, mis hermanos, de paciencia también. Hasta la esposa se le reveló, mis hermanos, como se nos revelan a nosotros a veces. Pero hay que tener paciencia, mis hermanos. Hay que tener paciencia. La siguiente diapositiva, y vamos a ir a leer la escuela. Este es el final de la escuela. Ya, mis hermanos, dice, corra la carrera con paciencia. Pues parece como contradictorio, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cómo voy a correr con paciencia? Me dejan hasta atrás, pero pues otro tipo de paciencia, mis hermanos. Corra la carrera con paciencia. Ahora la carrera es larga, así es que con paciencia, como la tortuga, mis hermanos. Dice, sea paciente con usted mismo, sean pacientes los unos con los otros, sean pacientes con el plan de Dios. Porque hay un plan de Dios, mis hermanos. Ya está diseñado. Ese no está en proyecto, ya es un plan. Dice, tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Así es que tenemos que tener paciencia, mis hermanos, para ganar nuestras almas. ¿Me quieren acompañar, mis hermanos, en la lectura de esta escuela? Y si tienen algún comentario, mis hermanos, pueden hacerlo. Dice los objetivos: entender la naturaleza de la longanimidad y la paciencia. La paciencia bíblica orientada hacia la esperanza en Dios y el perdón hacia los demás. Longanimidad, otra palabra como sinónimo de paciencia, ¿verdad?
Dice introducción, el cuarto fruto del Espíritu es la longanimidad o la paciencia. Si me recuerdo yo de los frutos, del fruto del Espíritu, mis hermanos, me voy a acordar más de la paciencia que de longanimidad. Dice, el cuarto fruto del Espíritu es la longanimidad o la paciencia, tal como se traduce en versiones modernas. De inmediato vemos cómo la paciencia sigue a la paz, ambas se comunican entre sí. La paz cultiva la paciencia y la paciencia fortalece la paz. Como veremos, la paciencia tiene relación con otras palabras y también con diferentes objetos. En las tres últimas lecciones hemos arraigado el amor, la alegría y la paz en el carácter de Dios. Lo mismo es verdad aquí. Uno de los atributos de Dios más celebrados en las Escrituras es que es paciente o lento para la ira. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Kenneson dice, hace una gran observación. El punto que es fácil perder en todo esto, sin embargo, es que la paciencia de Dios, el que sea lento para la ira, representa una disposición de ceder el control. La paciencia aguarda, pero no es una resignación. Esta no busca su propio bien, su objetivo es el prójimo. Tal como los textos arriba mencionados muestran, la paciencia está al servicio del perdón. También consiste en que Dios no se apresura a la ira con el propósito de darle espacio al arrepentimiento y la restauración. La paciencia de Dios continúa en el Nuevo Testamento. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios revela su compasión y preocupación por los demás. La paciencia de Dios es justamente el fruto que el Espíritu siembra en nosotros. De hecho, nos sentimos tentados a controlar los eventos y hacer juicios sobre los demás. Pero la paciencia significa rendir el control y apoyarse mutuamente. Lento para la ira significa soltar el deseo de hacer juicio y perdonarse unos a otros. Somos pacientes con otros porque Jesús es paciente con nosotros. La paciencia santa tiene que ver con la perseverancia y la resistencia. Aquí el objetivo es Dios. Y también esperar por el cumplimiento de sus promesas. Santiago 5 usa la metáfora del agricultor y del fruto para ilustrar esta paciencia llena de esperanza. Así como se requiere tiempo para la cosecha, y así como carecemos del control sobre el proceso, es que necesitamos perseverancia como la tuvo Job, aguantando sin quejarse. Esta paciencia perseverante también se aplica a los frutos del Espíritu. El fruto completo no lo vemos de la noche a la mañana. Este crece y se desarrolla con el tiempo en la medida en que el Espíritu trabaja y nosotros cultivamos. En un mundo de mal genio, de gratificación instantánea y de actividad implacable, las palabras de Jesús reenfocan nuestra prioridad respecto a la paciencia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con vuestra paciencia ganarás vuestras almas. Corra la carrera con paciencia, sea paciente con usted mismo, sean pacientes los unos con los otros, sea paciente con el plan de Dios. Así que, mis hermanos, el fruto completo, mis hermanos, no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Ayer me arrepentí,
Ayer bajé a las aguas bautismales y ya estuvo. No, es como el roble, mis hermanos. Es como el roble, es como el bambú. Primero tenemos que echar raíces, mis hermanos. Primero tenemos tal vez que sufrir algo. A veces estamos empezando en las cosas de Dios, hermanos, y es cuando nos quedamos sin trabajo. Cuando tenemos un accidente, cuando perdemos un familiar. Eso nos pasa, mis hermanos. Es increíble, mis hermanos, pero nuestra mente tan chiquitita no alcanza a entender los designios de Dios. Ni con inteligencia artificial, mis hermanos. Hay que tener paciencia, mis hermanos. Hace 2 días hablaba con un señor, que me estaba hablando, yo tenía que hablar con él por cuestiones de trabajo, pero me empezó a hablar de la inteligencia artificial y me dijo, no, si la inteligencia artificial viene de los mayas allá en Egipto, me dijo. Yo me quedé. Y me dijo, sí, me dijo, los extraterrestres son los que vienen con esto de la tecnología, de la inteligencia artificial desde hace muchos años, dice. Y me la aguanté, mis hermanos. Me la aguanté y le cambié de tema ya, ¿verdad? Pero a esos extremos llegamos, mis hermanos, a veces nos metemos a hablar de temas que ni conocemos. Y a la mente me vino decirle, pues será inteligencia artificial o será, ustedes imagínense, hermanos. Se lo voy a dejar en blanco, humana. ¿Será inteligencia artificial o una línea humana? Bueno, tenemos un comentario. Muchas gracias, hermano Ramón. Paz a vosotros, mis hermanos. Tenemos un comentario de nuestro hermano Salomón Lazo. La paz del Señor sea con todos vosotros, hermanos. Gracias al Dios Todopoderoso por la bendición inmerecida de la vida y la oportunidad grande de seguir aprendiendo en su santa palabra. Gracias a los hermanos que con sabiduría nos comparten el pan de vida. Esta lección nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. La paciencia, en mi pobre entender, la paciencia no es resignación pasiva, sino una reacción activa a la oposición y a la adversidad. Paciencia o paciente se consideran sinónimos de la resistencia, perseverancia, tolerancia y longanimidad. Según la doctrina cristiana plasmada en los textos bíblicos, la longanimidad, como fruto del Espíritu Santo, supone la paciencia, la entereza, la fortaleza de ánimo para enfrentar cada provocación, situación adversa o prueba en que somos expuestos a lo largo de nuestra vida como creyentes. Los cristianos necesitamos paciente resistencia a las críticas o rechazos o persecuciones o desacuerdos, incluso entre hermanos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Sabemos que en el mundo se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Resalta el mal genio y la ofensa son espontáneas. Las amenazas son frecuentes y hay mucho rencor y resentimiento y odio. La perseverancia de Job es un ejemplo para los cristianos que sufren, pues aunque el sufrimiento fue grande, más grande fue la recompensa de Dios. Con vuestra paciencia generáis vuestras almas, dijo Jesús. La longanimidad, en latín longus, largo, y animus, alma extensa, es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos. Los momentos en que nuestra soberbia es puesta a prueba en la casa, el trabajo, la calle e incluso en la iglesia, también se refiere a la benignidad, la clemencia, la generosidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Gracias, hermanos, y paz a vosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Ramón, y gracias, hermano Salomón, por sus aportes. Y es cierto, mis hermanos, diariamente somos expuestos. Y decía el hermano Salomón, incluso en la iglesia, ¿verdad? En el trabajo somos expuestos, en la calle, en la escuela, pero también, decía él, en la iglesia, ¿verdad? Y sí es cierto, pero ¿cómo debemos responder, mis hermanos? Debemos resistir, ¿verdad? Debemos perseverar. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos, ponernos esa vestidura espiritual, que es la que nos va a distinguir del resto del mundo.